A medida que vamos avanzando en la investigación de nuestro pasado, nos vamos dando cuenta que existen multitud de sucesos en la antigüedad, así como pruebas en forma de monumentos antiguos, que no pueden ser explicados por la arqueología tradicional. Estas pruebas son desacreditadas o silenciadas por la ciencia convencional y por los medios de comunicación. Sin embargo, es conocido el gran interés de los gobiernos en su estudio. ¿Saben algo que nos ocultan? ¿Es posible que quieran revelar una tecnología avanzada que les daría ventaja sobre sus rivales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creadores Alienígenas. En el episodio de hoy, hemos querido rendir homenaje a nuestros amigos de América, ya que tenemos muchos seguidores allí, en especial en nuestro querido México. Va por vosotros el capítulo de hoy. Espero que sea de vuestro agrado y os suscribáis, los que todavía no lo hayáis hecho, para que la familia de Alienarca TV siga creciendo aún más de lo que lo estamos haciendo en las últimas semanas. Teotihuacán, México. 20 de marzo de 1905. El antropólogo y arqueólogo mexicano, Leopoldo Batres, pionero de la arqueología moderna en México, solicita $500,000 de la época al entonces presidente Porfirio Díaz. El objetivo es iniciar unas excavaciones en lo que parecen unas extrañas montañas, que hasta la fecha habían pasado inadvertidas, incluso para Hernán Cortés. Debido a la especulación de que debajo de dichas montañas podía haber estructuras de origen humano, se concede el presupuesto y se inician los trabajos de excavación. Finalmente, en 1910, queda expuesto al gran público un complejo inigualable que dejaría boquiabierta a toda la comunidad científica mundial. Había nacido el complejo religioso y arquitectónico de Teotihuacán, fruto de una extraordinaria civilización que nos sigue asombrando hoy día con cada descubrimiento que sigue apareciendo desde lo más profundo de la historia. Teotihuacán está formado por un amplio terreno en el centro de México, a 50 kilómetros de la capital y a 2.300 metros de altitud. Pero, ¿cómo era Teotihuacán en su época dorada? La ciudad fue un importantísimo centro político, económico y cultural, con aproximadamente 150.000 habitantes y con una extensión de 20 kilómetros cuadrados. Debe su nombre a los mexicas, quienes llegaron desde el norte durante el siglo XIV y descubrieron la ciudad en ruinas, bautizándola como Teotihuacán o la ciudad donde fueron creados los dioses. ¿Y quién creó este enorme enclave milenario? En el siglo XVI, Bernardino de Sahagún recuperó un mito que hace referencia al nacimiento del quinto sol en la majestuosa ciudad de los dioses. Se dice que cuando aún era de noche, cuando aún no había luz, cuando aún no amanecía, dicen que se juntaron, se llamaron unos a otros los dioses, allá en Teotihuacán. En la actualidad sigue siendo un gran misterio el nacimiento de la ciudad. Tal es así, que hay algo extremadamente sorprendente en todo este asunto. No existen construcciones en toda Mesoamérica, ni remotamente similares. Existen construcciones realizadas por los olmecas y por la civilización maya, pero no se acercan a la prodigiosidad de esta ciudad. En el capítulo 3, que dedicamos al misterio de la Gran Pirámide, pudimos ver cómo en Egipto existen multitud de pirámides de diferente índole. Algunas anteriores a la Gran Pirámide y otras posteriores. No pasa lo mismo en Teotihuacán, donde no parece haber habido ningún tipo de aprendizaje y ensayo previo, como si el conocimiento no lo hubiesen desarrollado ellos mismos y alguien se lo hubiera transmitido. Pero, ¿quién fue? Los ingenieros conocían de forma precisa el ángulo de reposo necesario para que una estructura como esta no colapse, y evitar que no sea tan inclinada que provoque deslizamientos en el talud, ni tan plana que, al cabo de los siglos, resulte en un montículo. ¿Acaso los arquitectos de Teotihuacán conocían las técnicas de construcción empleadas porque las habían empleado antes en otro lugar? Y si es así, ¿dónde? Algunos apuntan la explicación fácil de que visitantes de otras culturas, como Roma, China o India. Pero, alrededor del siglo I, dichas culturas no muestran rasgos similares ni tan avanzados, sobre todo en lo referente a la ingeniería hidráulica sanitaria.
¿Es posible que los maestros constructores de Teotihuacán fueran habitantes de una cultura desconocida? ¿Les fueron revelados a sus antiguos habitantes los secretos que hicieron posible esta magnífica obra? La respuesta es sí. El investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Daniel Flores Gutiérrez, en sus estudios sobre las pirámides de Teotihuacán, concluye que los arquitectos que las idearon tuvieron necesariamente que resolver complejos problemas técnicos. Problemas como la selección del lugar adecuado, el movimiento de la Tierra, los materiales empleados o la orientación de la masa arquitectónica, entre otros muchos. Pero, la cosa no queda ahí. El hecho de construir pirámides no es algo que el hombre haya realizado de forma aislada en un lugar del mundo. Existen construcciones piramidales distribuidas por todo el globo. ¿Cómo es posible que culturas que nunca han tenido ningún tipo de contacto entre sí hayan desarrollado esta tecnología? Entre estas similitudes está el conocimiento de la astronomía para la orientación de sus construcciones. Si examinamos las pirámides de Gizeh, podemos ver que las 3 pirámides están dispuestas sobre el terreno de manera idéntica a las 3 estrellas que forman el cinturón de Orión. En el caso de la pirámide del Sol, cada 2 de febrero, el Sol corona la punta del monumento. Otra increíble similitud es que ambas tienen las mismas dimensiones en su base. La Gran Pirámide tiene 230 metros de lado, mientras que la pirámide del Sol tiene 232 metros de lado. Prácticamente iguales. 2 culturas que, según la arqueología oficial, no tuvieron contacto entre sí. ¿Cómo es esto posible? Y como decíamos antes, en el caso de la pirámide del Sol, sin ningún tipo de ensayo previo. ¿Acaso es posible que alguien hiciera que el conocimiento fluyera desde Egipto hasta Mesoamérica? Pero vayamos un poco más allá. ¿Para qué se invirtió tanto tiempo y esfuerzo en estas colosales construcciones? Año 2003. El arqueólogo Sergio Gómez, miembro del Instituto Nacional de Antropología e Historia y con una experiencia de más de 30 años estudiando el completo de Teotihuacán, se encontraba por los aledaños del templo de Quetzalcóatl. Las copiosas lluvias que habían caído recientemente habían dejado una gran grieta en el suelo. Es entonces cuando el profesor Gómez es consciente de que el área de Teotihuacán es tan rica en restos arqueológicos que, en cualquier resquicio, pueden hallarse artefactos valiosísimos desde el punto de vista científico. Es por ello que no lo duda y se decide a inspeccionar la zona. Al recibir la autorización, Gómez forma un equipo de expertos y comienza los trabajos. Durante el largo proceso de excavación, encuentran un pozo de forma circular, realizado con piedra y que baja de forma vertical a lo largo de 12 metros. Una vez bajaron hasta el fondo del pozo, realizaron un descubrimiento asombroso. Habían dado con una caverna que conducía a un gran túnel. El profesor Gómez, inmediatamente ordenó realizar un escaneo láser para obtener una idea de su profundidad y dimensiones. Los resultados le dejaron boquiabierto. Se trataba de un túnel en el que se habían cortado en piedra con precisión y que se extendía, nada más y nada menos que a lo largo de 100 metros bajo la pirámide. El túnel también resultó ser muy prolífico en artefactos encontrados, más de 50.000 de ellos fueron recogidos por la expedición. Otro misterio es el de los pequeños muros que dividen el túnel en secciones. Parecen ser para dividir el túnel en compartimentos donde se podían mezclar elementos químicos para producir una reacción. Aparte de eso, se habían detectado marcas de agua en lo más alto del túnel, cerca del techo. Estas marcas, que evidencian que el túnel se llena continuamente de agua, están por toda su extensión. Son de color oscuro, casi negro, por lo que parecen haber sido marcadas debido a la acción de algún compuesto químico. Además, en los últimos años, se han seguido descubriendo pirita y piscinas de mercurio. También gas radón, por lo que se obligaba a los investigadores a usar equipo de protección respiratoria en algunas secciones.
Algunas teorías dicen que en estas cámaras se mezclaron metales pesados y otros reactivos para producir una reacción química que fuera luego enviada a una zona central bajo la pirámide. Pero el equipo de Gómez encontró más hallazgos. En el mismo túnel, encontraron cientos de esferas de pirita dorada. Las esferas, además de pirita, también estaban formadas de adobe y roca. La pirita también estaba distribuida cubriendo todas las paredes del túnel, dando un efecto de resplandor. En este punto, el Dr. Gómez ordenó otro escaneo láser de lo que les quedaba por delante en el túnel. El resultado fue que el túnel terminaba en un recinto en forma de cruz. Curiosamente, el centro de la cruz coincidía exactamente con el pico de la pirámide. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué función tenían estos túneles? ¿Servían estas cámaras dentro del túnel como compartimentos de mezcla para reacciones químicas que desconocemos? Pirámide del Mundo Perdido. Tikal, Guatemala. Como sabréis los que habéis visto anteriores entregas de creadores alienígenas, las estructuras piramidales como la Gran Pirámide de Egipto, pueden haber sido construidas como generadores de energía. El empresario y científico John Andrew Burke realiza diferentes escaneos y mediciones en algunos complejos piramidales de América Central y que requirieron gran diseño y precisión en su construcción. Entre su campo de estudio incluyó una pirámide de una antigua ciudad maya llamada Tikal, más conocida como la Pirámide del Mundo Perdido. Burke descubrió cargas de gran valor en la parte superior de la pirámide y la posibilidad de que sea un medio de generar y distribuir energía electromagnética. Para ello, existen una serie de componentes necesarios que son: primero, el agua. Corrientes de agua subterránea, acuíferos o ríos. Este punto también lo tratamos en el capítulo dedicado a la Gran Pirámide. El segundo serían los campos geomagnéticos o campos telúricos de energía terrestre. En tercer lugar, el propio diseño piramidal, ya que la forma piramidal parece amplificar dichos campos geomagnéticos. Y, por último, un relleno interior de dicha forma piramidal. Es común ver, en estas construcciones piramidales, un relleno de rocas que sean buenos conductores electromagnéticos y mejoren el campo de pulsos. Las más presentes suelen ser cuarzo y granito. Los descubrimientos que hizo el profesor Sergio Gómez en la pirámide de la serpiente emplumada respecto a elementos químicos y minerales empleados, tienen mucha similitud con las encontradas por Burke en las pirámides mayas. Además, el uso de granito y cuarzo ya lo vimos en el capítulo anterior dedicado a la Gran Pirámide de Egipto. Pirámide de la serpiente emplumada. Teotihuacán, México. Año 2015. En el año 2015, de nuevo el arqueólogo Sergio Gómez encuentra una enorme cantidad de mercurio líquido dentro del túnel bajo la pirámide de la serpiente emplumada. El mercurio es un conductor de la electricidad y un elemento de vital importancia hoy día para el desarrollo industrial. ¿Para qué utilizarían los constructores este peligroso material? Y lo que es más importante, ¿está relacionado este hecho con la presencia de mercurio en otros monumentos del mundo? La tumba del emperador Qin Shi Huang, muerto por beber una mezcla de jade y mercurio, pensando que así lograría la vida eterna, es una réplica a escala del Imperio chino. En ella podemos observar ríos de mercurio fluyendo alrededor de las ciudades. Según la tradición china, el emperador bajó de los cielos sobre un enorme dragón, al igual que lo hizo la serpiente emplumada a la que honra la pirámide de Teotihuacán. Ambos hechos con el mercurio como elemento de conexión. ¿Coincidencia? Pero no queda ahí el uso del mercurio en culturas antiguas. En antiguas escrituras de la India, lo describen como un elemento clave en la propulsión de aeronaves como las vimanas. El poema épico hindú, Mahabharata, datado en el año 4000 a.C., nos habla de carros de los dioses o pájaros mecánicos, que sería la manera de describir una máquina voladora para una persona de esa época y que nunca ha visto un aparato de tal tecnología. Además de esto, los vimanas tienen el poder de generar una enorme destrucción cuando son usados como máquinas de combate. Otro texto antiguo hindú,
el Ramayana, nos dice. Con estos métodos se puede construir un vimana grande como un templo, debe haber 4 depósitos de mercurio en su interior. Cuando se calientan por medio de un fuego controlado, el vimana desarrolla un poder de trueno por medio del mercurio. Si este motor de hierro, con uniones adecuadamente soldadas, se llena de mercurio y el fuego se dirige hacia la parte superior, desarrolla una gran potencia, con el rugido de un león, e inmediatamente se convierte en una perla en el cielo. Fuerte y durable debe ser hecho el cuerpo, como un gran pájaro volador, de material ligero. Dentro de él debe uno poner el motor de mercurio con su aparato calefactor de hierro por debajo. Por medio del poder latente en el mercurio que pone el impulsor del torbellino en movimiento, un hombre que se siente adentro puede viajar una gran distancia en el cielo de la manera más maravillosa. El texto describe los vimanas con enorme precisión y detalle, indicando incluso qué elemento químico utilizan como combustible. El mercurio. De nuevo vuelve a darse la coincidencia entre culturas que están a miles de kilómetros de distancia, e incluso que no han existido en la misma época de la historia. Parece claro que, tanto los antiguos habitantes de la India, China y Teotihuacán, presenciaron unos artefactos voladores que describieron como lo haría una persona de la época antigua, y que nunca ha visto una nave voladora. Recibieron los secretos del mercurio gracias a visitantes extraterrestres que lo utilizaban en sus vehículos para desplazarse. ¿Podría ser la serpiente emplumada no un ser mítico, sino una verdadera nave alienígena? Y si esto es así, ¿adoraban los chinos, indios y aztecas dioses, o realmente se arrodillaban ante seres extraterrestres? Solo el tiempo lo dirá.